El día de hoy exclusivamente vamos a hablar de una rama de la geología, que es la geodinámica, que se encarga de explicarnos cómo actúan todos estos procesos al interior de la Tierra y fuera de ella. ¿Qué es la geodinámica interna? La geodinámica interna es un conjunto de fuerzas, ¿ya? Es un conjunto de fuerzas que ocurren desde el interior de la Tierra hacia la superficie y van deformando la corteza, van construyendo nuevos paisajes. Aquí, por ejemplo, en tu pantalla tú puedes percibir una foto de una zona muy accidentada geográficamente. Estas fuerzas internas que provocan el desplazamiento de las placas tectónicas, que provocan la deformación de las placas tectónicas, la fractura de las placas tectónicas, va a ir originando distintas formaciones geológicas, como tú puedes percibir acá. Entonces, hoy quiero explicarte que la geodinámica interna son todos los agentes constructores de los relieves de montañas, mesetas, colinas, cordilleras y actúan desde el interior de la Tierra. ¿Cómo actúa la geodinámica interna? A través de dos procesos, el vulcanismo y el diastrofismo. Cuando hablo del diastrofismo, estoy hablando exclusivamente del movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven lentamente, esto ocurre por las corrientes convectivas. Las corrientes convectivas son corrientes que se van formando al interior de la Tierra en una parte que se llama manto, y estas corrientes se van desplazando lentamente a causa del calor interno de la Tierra. Entonces, esa es la causa básica del desplazamiento de las placas tectónicas. A ese desplazamiento nosotros le vamos a llamar diastrofismo. ¿Está bien? Como tú lo ves acá. Y si te pregunto, ¿por qué causa, por qué razón las placas tectónicas que forman nuestra corteza de la Tierra se mueven? Por las corrientes convectivas del manto. ¿Y por qué se mueven las corrientes convectivas del manto? Porque existe un calor interno que provoca esas corrientes, ese movimiento. Entonces, cada vez que las placas tectónicas se mueven, se pueden mover de forma horizontal y también se pueden mover de forma vertical, ya que eso lo vamos a explicar en el transcurso de la clase. Otra forma como actúa la geodinámica interna es el vulcanismo. Cuando hablamos del vulcanismo, hablamos del proceso a través del cual se libera el material magmático desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Decíamos que si el diastrofismo es el movimiento de las placas tectónicas, déjame comentarte que el diastrofismo actúa a través de dos procesos. Hay un proceso que se llama la orogénesis, como tú lo ves acá. Profesora, ¿qué es la orogénesis? Es el movimiento horizontal de las placas, o sea, las placas se mueven así, lentamente, es el movimiento horizontal de las placas. Y cada vez que las placas tectónicas se mueven así lentamente, lo que van a provocar es fallas y fracturas y también plegamientos. Profesora, ¿qué es el plegamiento? Es la ondulación de la corteza. Por ejemplo, cuando las dos placas tectónicas convergen, presionan a un mismo punto, y la roca de la corteza tiene suficiente plasticidad, ¿qué pasa con las placas tectónicas? Van ondulándose, y a esto se le llama plegamientos. El plegamiento es producto de la orogénesis. Asimismo, ¿qué pasa cuando dos placas tectónicas convergen y no tienen la suficiente plasticidad? Se fracturan, y al fracturarse van formando fallas. Las fallas son fracturas que nosotros podemos percibir sobre la corteza, causadas por la separación de las placas o por el choque drástico de ellas, ¿ya? Otro proceso interesante es la epirogénesis. Mira, ¿qué es la epirogénesis? Como tú lo puedes ver en tu pantalla, permite el hundimiento o el levantamiento, o sea, estamos hablando de un proceso del movimiento de placas de forma vertical. Las placas tectónicas se hunden, se levantan. Este proceso de desplazamiento de las placas tectónicas de forma vertical, nosotros le vamos a llamar epirogénesis, ¿ya? Epirogénesis. Profesora, cada vez que la placa se va elevando o se va hundiendo sobre las extensas superficies de la corteza, este movimiento, ¿qué forma? Predominantemente los continentes. Gracias al movimiento vertical es que se han formado los continentes. Los continentes son producto del movimiento epirogénico de la Tierra. Asimismo, los tablazos
que son terrazas marinas donde nosotros podemos extraer petróleo. El diastrofismo es la forma como las placas tectónicas se van desplazando, van formando relieves en la corteza a través de la orogénesis, a través de la epirogénesis. Continuando, acá lo que te quiero mostrar es este proceso de la orogénesis con el plegamiento. Decíamos que es el plegamiento, proceso por el cual las placas tectónicas son sometidas a presiones laterales. O sea, las placas tectónicas, para empezar, se mueven de forma horizontal, ¿ya? Eso yo quiero que tú considere bastante. Y acá tú estás viendo que la corteza se ha plegado. La corteza tiene una leve ondulación. Y cuando la corteza presenta una leve ondulación, esto me permite observar, por ejemplo, cordilleras, me permite observar montañas. Entonces, las cordilleras y las montañas son producto del plegamiento, son producto de la orogénesis. Acá, por ejemplo, estamos observando esta cordillera más grande, más extensa, que es la cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes es el resultado del choque de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Estas dos placas tectónicas chocan hacia un mismo punto y aquí se da la convergencia de placas. Ya te dije que cuando la roca tiene la suficiente plasticidad, la roca se arruga, se pliega, provocando este accidente geográfico. Aquí estamos visualizando de una manera más interesante, más real, cómo está ondulada la corteza terrestre. Estamos observando las cordilleras. Yo quiero que tú observes de que la corteza de la Tierra, esta capa superficial donde nosotros pisamos, está fragmentada en placas tectónicas. Y las placas tectónicas se mueven lentamente. Las placas tectónicas se mueven por el calor interno de la Tierra. Ese calor va formando corrientes convectivas, que son las responsables de impulsar el desplazamiento de las placas tectónicas. Entonces, si tú observas en este punto donde se encuentra la placa de Nazca y la placa sudamericana, aquí ¿qué ocurre? Ocurre una convergencia de placa. Observa las flechas. La placa de Nazca va a este punto, la placa sudamericana va a este punto, y el resultado de la convergencia de estas placas ha provocado la formación de la cordillera de los Andes. En este otro escenario, observamos acá la placa del Pacífico y la placa de Nazca. ¿Qué pasa con estas dos placas? Profesora, estas dos placas se separan. Al separarse, lo que están provocando es crear una fisura donde comience a liberarse el material magmático y comience a aumentar la superficie de la Tierra. Acá la divergencia de placas va a provocar que se forme más suelo, más superficie. Al separarse, se libera roca fundida que se va a convertir en un nuevo suelo. En este otro caso, profesora, entre la placa de Antártica y la placa australiana, son transformantes. Una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. También se libera acá bastante material magmático. Aquí lo que yo quiero que tú puedas entender a través de esta imagen son que las placas tectónicas van formando distintos bordes. Tenemos tres tipos de bordes acá. Los bordes divergentes, los bordes convergentes y los bordes transformantes. Se recuerda de que la orogénesis, ese movimiento horizontal de las placas tectónicas, van a ir provocando plegamientos, como ya lo hemos observado, y van a ir provocando fallas. Cuando hablamos de las fallas, estamos hablando de las fracturas que nosotros podemos observar en la corteza, que son causadas por la separación de placas, por las placas transformantes. Aquí, por ejemplo, estamos observando que una parte de la superficie ha cedido y la otra parte de la superficie está arriba. Entonces, siempre una falla tiene dos partes. La parte que está arriba se llama horst y la parte baja se le llama graben.
Ahora quiero hablarte de otro proceso del diastrofismo. Te voy a hablar de la epirogénesis. ¿Qué decíamos de la epirogénesis? Que es el movimiento vertical, lento, más lento que la orogénesis, produce elevaciones, produce hundimiento de extensas zonas de la corteza. Y esto ha permitido la existencia de los continentes. Aquí, por ejemplo, estamos observando un paisaje donde nosotros al visualizar podemos observar que ciertas partes de este paisaje se han elevado, como también ciertas zonas están hundidas. Entonces, profesora, esto es el resultado del movimiento epirogénico de la Tierra. Asimismo mencionaba sobre las terrazas marinas, que son los tablazos, también son el resultado del movimiento epirogénico. Y el otro proceso de la geodinámica interna es el vulcanismo. Cuando hablo del vulcanismo, o también llamado magmatismo, es el proceso por el cual se produce el desplazamiento del magma desde el interior de la Tierra hacia el exterior, hacia la superficie. Y este material magmático, definitivamente, al solidificarse va formando nuevas estructuras, nueva corteza. Aquí estamos observando el vulcanismo, el magmatismo, y déjame comentarte que este proceso actúa a través de un vulcanismo intrusivo. Cuando el magma se solidifica al interior de la Tierra, a eso se le llama vulcanismo intrusivo. Y el vulcanismo extrusivo es cuando el magma se solidifica aquí en la superficie de la Tierra. Entonces yo quiero que tú observes que un volcán presenta ciertas partes. A esta parte donde se acumula el material magmático se le llama cámara magmática. A esta parte se le llama chimenea secundaria. A esta parte de acá donde se va liberando el material magmático se le llama chimenea. A toda esta estructura se le llama cono volcánico, esta forma triangular. A esta fisura aquí en la cima del volcán se le llama cráter. Y esta fisura que está por acá, cráter secundario. Cuando nosotros observamos un volcán, el material magmático, que es la roca fundida, sale de la cámara magmática. Pero esta cámara magmática tiene todavía un dique que va ingresando a lo profundo de la Tierra. Este material magmático viene del manto, viene de una capa que se llama la pirósfera. Pirósfera significa esfera de fuego. Desde esa parte de la Tierra viene este material magmático. Los volcanes son muy peligrosos. Cada vez que las placas tectónicas se van moviendo, van generando sismos, van generando seísmos. No solamente las placas tectónicas, sino también el vulcanismo. Por eso cuando hablamos de un sismo o un seísmo, estamos hablando de vibraciones de la corteza. El principal causante es el tectonismo. Aquí está mal escrito. El magmatismo. Puede también ocurrirse por derrumbes, por pruebas nucleares, por el impacto de un meteorito. Estos dos lugares que están aquí enmarcados en este mapa son los lugares de mayor actividad sísmica. Uno, el cinturón del fuego del Pacífico. El 80% de los sismos que ocurren sobre la corteza ocurren acá, en el cinturón del fuego del Pacífico. Vamos a formar un anillo alrededor de todo el océano Pacífico. Y ese es el cinturón del fuego del Pacífico. El 15% de los sismos también ocurre en el cinturón alpino himalayo, que es el que se encuentra por acá. ¿Cómo medimos nosotros la vibración que sufre la corteza? A través de dos escalas, la escala de Richter y la escala de Mercalli. Mercalli mide la intensidad del sismo. ¿Dónde, profesora? Aquí en el epicentro, aquí en la superficie. Pero Richter mide la magnitud. ¿Dónde mide Richter, profesora? Aquí en el hipocentro.